Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Para mí es un verdadero placer estar acá en San Pedro de la Paz acompañándoles. Ha sido prácticamente una oración de mi familia poder estar con ustedes. Y bueno, mi nombre es Cristian Alejandro Vergara. Mi esposa es Andrea Sánchez Silva, mi hija Maite y Amanda, y ando con mi suegra, que obviamente también es parte de mi familia, y andamos de vacaciones. Pero sin duda alguna siempre apartamos un momento para poder pasar por acá, donde hemos conocido por la gracia de Dios esta hermosa iglesia. Cada uno en especial ha sido un motivo de oración para nuestra familia, y nos quebranta en sobremanera saber que hay quienes también no conocen al Señor, pero también es un motivo de gozo saber que ustedes están acá. Y a Pastor Natán, también a su familia, le conocemos ya hace 2 años aproximadamente, y para mí es un honor, un placer poder estar acá, agradecido de la confianza. Hermanos, sin mayor preámbulo, yo, por la gracia de Dios, me gustaría compartirles algo de la enseñanza que la Biblia nos puede dar en esta tarde. Y si usted puede acompañarme, por favor, a Hebreos capítulo 11, versos 24 y 29. Hebreos capítulo 11, verso 24. Y en esta ocasión lo vamos a hacer hasta el verso 27. Hebreos 11, 24 al 27. Y mientras usted va allí, a mí me gustaría también pedirle al Señor que pueda obrar en esta tarde. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por un día más de tu misericordia. Padre, tú sabes que en nosotros no hay dignidad alguna de estar en tu presencia. Padre, bendice, por favor, este lugar. Bendice San Pedro de la Paz, mi Señor. Padre, guarda a la familia que está aquí, guardando el templo. Guarda, Señor, a Pastor Natán, y guarde a su iglesia, que la conforman, Señor, personas, Padre, que no tenemos, Señor, Padre, la mayor garantía en cuanto a poder, mi Señor, agradarte, sino solo sabemos que debemos hacerlo. Padre, ayúdanos a poder agradarte y santificarnos en tu verdad. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, mientras usted fue a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27, yo fui a Isaías capítulo 53. En el verso 10 dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es considerado uno de los pasajes más hermosos, y a título personal describe Isaías capítulo 53 los padecimientos de mi Señor Jesús. Yo sé que usted ha pasado por allí, yo sé que usted ha meditado acerca de su palabra, pero una de las palabras que acontece en este pasaje es quebrantarlo. Y en esta tarde yo quiero, siempre es el mal de los predicadores, ¿cierto?, hablar de los 4, 3 o 2 principios, pero en esta tarde yo quiero desglosar solo 4 principios del quebrantamiento. El Señor fue quebrantado por su Padre, y el Señor tuvo que ser quebrantado, y Él obedientemente acudió a la cruz. Sabemos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que nos salvó fue el sacrificio de este varón perfecto, sin mancha, en aquella cruz.
Aquella cruz es la que nos puede lavar, querida visita, del pecado que nos condena al infierno. Amén. Del pecado que solo Jesús, escúcheme bien, solo Jesús pudo pagar en la cruz. Amén. El Cordero sin mancha recibió, fíjese bien, la ira de Dios en el madero. Pero 4 principios del quebrantamiento, y voy a usar a un hombre que se llama Moisés. El verso 24 de Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11, 24 dice: por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de pecado, teniendo, fíjese bien, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo sé que usted puede entender que Egipto es un cuadro, es un tipo del mundo que hoy día acontece. Egipto es el mundo que hoy día está, el sistema del mundo, quien lo rige. Y la verdad es que Moisés, el primer principio del quebrantamiento es rehusarse por fe. Rehusarse por fe. El quebrantamiento, si yo preguntaba en mi iglesia, estamos empezando un nuevo año, ¿cierto? Un nuevo año 2023, donde nos cuesta tomar la marcha y empezar desde cero. Y yo les preguntaba, ¿cuál es su meta? Y muchos me decían, bueno, me gustaría ganar un alma. Otros me decían, me gustaría crecer más en Cristo Jesús. Otros me decían, bueno, me gustaría aprender esto, considerar aquello otro y tener alguna distinta posesión. Pero cuando preguntamos, ¿quién tiene por meta en este 2023 el ser quebrantado? Cuando preguntamos, ¿quién tiene como anhelo este 2023 de ser quebrantado? Difícilmente es una petición muy aclamada. Difícilmente es una petición común, algo que queremos siempre tener. El quebrantamiento significa dejar que Dios, fíjese bien, pulverice, rompa, desmenuce y muela mi propia voluntad. El quebrantamiento podríamos traducirlo como un contrato en blanco, afirmado contrato los que han estado trabajando y los que están recién yendo al área laboral van a firmar algún contrato. Y cada contrato tiene cláusulas, tiene párrafos, primero, segundo, tercero, cuarto y así. Pero, ¿usted pasaría un contrato en blanco para que su jefe ponga las condiciones? Sería difícil, ¿cierto? Porque no voy a saber qué él va a poner. Pero el quebrantamiento es ponerle un contrato en blanco a mi Señor. Es decir, Señor, tome mi vida, este es mi contrato. No hay ninguna cláusula en él. Es decirle, Señor, tome mi voluntad y usted haga como estime conveniente. Solo me someto a lo que usted desee para mí. Hermanos, hermanas, visita. ¿Está usted dispuesta a rehusarse a sí misma por fe? ¿Está usted dispuesto a darle el contrato en blanco de su vida al Señor Jesús para que le guíe? Quebrantado es rehusar, como Moisés, llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe que siempre tenemos en mente realizarnos, ganar almas, y eso es correcto, es adorable delante del Señor, pero debiese ser un motivo de gozo experimentar el quebranto.
el que Dios pueda quebrar mi voluntad, lo que yo quiero hacer por el Señor. No quiero hablar de mí, pero yo oro con mi esposa y le digo, Señor, muéstrame. Y a veces recibo la respuesta de Él, espera. A veces queremos hacer cosas por el Señor, pero Él dice, espera. O dice no, o dice sí. Él debe ser nuestro Señor y Salvador. Pero realmente Él es el Señor. Ejemplos de quebrantamiento, Daniel 1:8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es negarse a tal punto de no participar de lo que a mi carne pueda beneficiarle. Los amigos también de Daniel, en Daniel capítulo 3, se negaron a inclinarse ante la estatua y recibieron castigo. Hay muchos ejemplos de quebrantamiento, pero hermanos, hermanas, somos personas que rehusamos llamarnos hijos de la hija de Faraón. Es decir, rehusamos llamarnos hijos de este mundo. Participamos de sus placeres y deleites. Juan capítulo 18, verso 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, fíjese bien, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Hermanos, no somos de este reino. No somos de aquí. Somos extranjeros y peregrinos. En San Pedro de la Paz, algunos en Santiago, en la Florida, algunos más al sur, más al norte. Somos extranjeros y peregrinos de este mundo. El Señor dijo que su reino no era de este mundo. En Juan 17, capítulo anterior, dice verso 15, no ruego que los quites del mundo. Él oraba a su Padre diciéndole, sino que los guardes del mal. El Señor quiere guardarle a usted. Así es. Yo sé que a veces podemos decir, oh, ya es momento que me vaya, ¿cierto?, al cielo, ya es momento de que mi vida termine, pero sabe que el Señor tiene un propósito y es guardarle del mal. Que experimente usted el quebranto. Hebreos 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Todos estos autores, por así decirlo, de la fe, en Hebreos capítulo 11, murieron sin recibir las promesas. Fíjese lo que dice, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, estamos dispuestos a que Dios quiebre mi voluntad y Él me use para su gloria. Para eso debo, por fe, rehusarme a participar de este mundo. El segundo principio del quebrantamiento dice, escogiendo la aflicción de la carne. Verso 25 de Hebreos capítulo 11 dice, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios. Fíjese bien, que gozar de los placeres temporales de pecado. Moisés escogió ser afligido, ser, podríamos decir, perseguido. Levante la mano quien, como decía el pastor en la mañana, le gustaría ser vituperado, un sinónimo de agraviado. ¿A alguien le gustaría ser afligido? ¿Quién quiere tener aflicción hoy día en el mundo? Nadie quiere tener aflicción. Nosotros visitamos un hospital en un voluntariado y todos están quebrados, hermanos. Están afligidos por su salud. Pero ellos, si usted le preguntara, ¿usted escogió ser afligido? Ellos le dirán, no. Yo no quiero ser afligido. Pero ¿sabe qué? Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios.
Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios. Hermanos, Moisés rehusó, pero también se negó y escogió lo más importante, ser afligido con el pueblo de Dios. ¿Sabe que aquí hay dos verdades tremendas en este pasaje para desglosarlo? Escogió ser afligido con el pueblo de Dios. Hoy nadie quiere ser maltratado. Y creo que usted, me imagino que no queremos, ¿cierto?, ser maltratados. Pero sabe que Isaías se dice que murió aserrado, es decir, cortado en dos. Se dice que, Juan el Bautista, según Marcos capítulo 6, dice que fue decapitado. Pedro se dice que murió crucificado al revés. Andrés se dice que murió azotado y flagelado. Juan el apóstol, el amado, murió de causas naturales en Patmos, pero desterrado. Santiago, Jacobo, muerto a espada por el rey Herodes, según Hechos capítulo 12. Bartolomeo Natanael fue despellejado y lo decapitaron, se dice, se cree. Felipe se dice que fue ahorcado, otro crucificado en Egipto. Tomás se dice que fue apuñalado con una lanza. Mateo se dice que un espadachín lo martirizó y otro se dice que lo apuñalaron hasta la muerte. Santiago, el medio hermano del Señor, murió posiblemente por un garrote en la cabeza. Judas, no el Iscariote, se dice que fue atravesado por flechas. Simón el Celote se dice que también fue crucificado, dado que era una práctica que los romanos hacían. Pablo, decapitado. Hermanos, Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios. ¿Qué aflicciones tenemos hoy? ¿Qué nos aflige hoy? Podemos tener un sinfín de aflicciones, ¿cierto? Pero ¿cuándo ser afligido con el pueblo de Dios? Y la otra verdad de este pasaje es que Moisés escogió no gozarse en los placeres de pecado. Moisés escogió no gozarse de los placeres de pecado. Los corintios, usted sabe que eran un poco desordenaditos, ¿cierto? Y 1 Corintios 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Los corintios no querían deleitarse en las aflicciones del Señor. ¿Sabe que un salmo que a mí me encanta es Salmo 37, verso 4? Salmo 37, verso 4. Dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítese a sí mismo en Jehová. Y fíjese bien, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es pedirle: Señor, concédeme lo que quiero, sino que es deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes? Moisés escogió ser afligido con el pueblo de Dios, pero también escogió no deleitarse en los placeres de pecado de manera temporal. Hermanos míos, el principio del quebrantamiento es poder ser afligido con el pueblo de Dios. El tercer principio del quebrantamiento es siendo ricos en sus vituperios. Verso 26, verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, fíjese bien, que los tesoros en Egipto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto. Porque tenía puesta su mirada ¿en quién? En el galardón. Hermanos, este es un principio, el tercero del quebrantamiento, siendo rico en sus vituperios. A veces mi hija me pregunta en su ingenuidad e inocencia: papá, ¿somos ricos? Y yo le digo: sí, por supuesto que sí somos ricos
no se nos nota de manera material, pero sí en cuanto a felicidad. Tenemos esa riqueza. Y somos ricos porque hay algo que a mí me consuela muchísimo. Fíjese bien que en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor por vosotros, dice, siendo rico, se hizo pobre. Hermanos, esto debería quebrarnos. Porque el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Por amor a su nombre, para su gloria, pero por amor a usted. Siendo rico se hizo pobre. Y fíjese esta gran verdad. Dice: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Es usted una persona rica en el Señor? ¿O pobre? ¿Sabe Dios, el Señor Jesucristo, quiere enriquecerle? Y sabe, una de sus promesas es la vida eterna. No hablamos de prosperidad y jamás vamos a ser llovedores, pero que su pastor tampoco. Pero la verdad es que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Sí, Señor. Usted debiese pedir el perdón de pecados. Sea rico con la pobreza de Cristo. Sea rico con la pobreza de Cristo. Una segunda verdad dentro de este principio del quebrantamiento es porque Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Galardón, el premio. ¿Sabe? Quiero preguntarle, ¿dónde está su mirada? ¿Dónde está su vista? Habemos algunos que yo veo puros destellos si me saco los lentes. Llegando a Santiago tengo que cambiarlo. Pero cuando vemos con lentes, vemos bien, yo los veo, ¿cierto? Ahí algunos están dormidos, no, algunos están bien atentos. ¿Saben que Dios se pone los mismos lentes para mirar al mundo? Este puede ser Jesucristo. Y cuando ve por medio de su Hijo, los ve a ustedes justificados. Pero hermanos, hay algunos que no han puesto su mirada en el galardón. Hay algunos que necesitan el perdón de pecados, arrepentirse para salvación, y otros para santificación. Hermanos, Moisés tenía puesta su mirada en el galardón. Colosenses capítulo 3 verso 1 dice: si pues, fíjese bien, habéis resucitado con Cristo. Le está hablando a creyentes, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sabe por qué aquí le está hablando a creyentes? Porque el mundo, y que no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su alma, no busca las cosas de arriba. No busca las cosas de arriba. Está imposibilitado de hacer la voluntad de Dios por sí mismo. No las busca. Tiene que obrar el Espíritu Santo en su vida. Yo le invito a que pueda pedir esta tarde misericordia para que Dios transforme su corazón y pueda limpiarle de su maldad. ¿Sabe? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Verso 2, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué Pablo escribió esto? Porque entendía, porque era hombre de carne y de hueso, ¿cierto? Que tendemos a buscar las cosas de este mundo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos acostumbrarnos a poner la mirada en el cielo. Pero ¿saben? Si habéis resucitado con Cristo. Y si no, venga a los pies de Él. Hebreos 10, 35, 37 es un pasaje que me encanta. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. El Señor viene con el galardón, viene con la recompensa. Seremos recompensados, ¿cierto?, allí arriba. Hermanos, debemos trabajar de manera quebrantada, de manera doblegada. ¿Está usted experimentando el quebranto? ¿Tenemos la mirada puesta en el galardón, en el premio, en la recompensa? Es una motivación extra para nuestro servicio. Siervo que no sirve, no sirve. Siervo que no hace, se atrofia. Él desea que usted mire hacia arriba con fe, que ponga su mirada en el galardón de Cristo, que es el premio a nuestro servicio. ¿Lo merecemos? Claramente no. Porque Él es digno. Solo Él es el digno. No hay otro. No hay otro. Solo Él, Jesucristo. Cuarto y último principio del quebrantamiento: dejando Egipto y sostenido por el invisible. Por fe, verso 27 de Hebreos capítulo 11 dice, por fe dejó a Egipto, no temiendo, fíjese bien, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés por la fe dejó a Egipto. ¿Sabe que esto se trata de fe? Muchas veces también lo he dicho, tienes que creer de manera ciega, pero ¿sabe qué? Tenemos la revelación de Dios. Y aquí no hay ceguera, aquí hay claridad, aquí hay luz, hay una lámpara que alumbra, y es la palabra misma. ¿Sabe? El Señor quiere que por fe deje a Egipto. Por fe deje a Egipto. Moisés no tuvo temor porque tenía un claro soporte que era el Señor. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. Hechos 18:9, entonces el Señor en una visión de noche dijo a Pablo, no temas sino habla y no calles. No temas sino habla y no calles. Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Si usted está en Egipto, yo le invito a que le pida al Señor salir de allí. Hermano, hermana, ¿sabe? Cristo te ama y dio su vida en quebranto, porque Dios le quebró su voluntad. El Señor oró diciendo que no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Es este su sentir, hermano, hermana? Visita amada, yo le invito a que salga de Egipto. El Señor tiene misericordia. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por tu inmenso amor. Oh Padre, tú sabes que no hay dignidad en mí, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Dios bendice y prospera a esta iglesia. Padre, bendícelo, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Creo que él hizo la pregunta, ¿quién quiere ser quebrantado? Amén. Y creo que nadie respondió, ¡yo! ¡Amén! ¡Sí! Y no creo que estaba hablando de quebrantamiento físico, aunque a veces eso puede ser parte de la voluntad de Dios, sino que al final aclaró, a lo menos para mí, estamos hablando del quebrantamiento de la voluntad, de que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la realidad es que muchas veces, para poder ser usados por Dios, primero tenemos que ser quebrantados por Dios. Estaba pensando en este púlpito, hace como 5 años yo lo hice de una plancha, si no me equivoco era casi una sola plancha de terciado, lo que se ve. Pero una plancha de terciado no me sirve como púlpito. Tal vez colocando una mesa y otra mesa puedo colocar la plancha y así tal vez, pero necesitaría muchos otros apoyos y aún así realmente serviría. Solamente me fue útil cuando empecé a quebrantarla, a cortarla. Bueno, pastor, no la quebrantó, la cortó de una forma muy precisa, y eso es precisamente lo que Dios hará en tu vida cuando te sometes a él. Agradezco los principios compartidos ahí del ejemplo de Moisés, incorporando otros principios de la Biblia para ser usados por Dios. Y si cambiara la pregunta, pregunté ¿quién quiere ser quebrantado? Quizás nadie, pero ¿quién quiere ser usado por Dios? Espero que todos. Y en ese sentido estás diciendo, Señor, quiero también ser quebrantados para poder ser usados. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en 1 minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.